Bienvenidos estudiantes a una nueva clase de Aprendiendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos el área de educación religiosa dirigida a los estudiantes del segundo año de secundaria. Comencemos. Debido a que no se ha vencido al COVID-19, la educación a distancia continuará. Pero como sabemos, no todos en nuestro país pueden acceder a este tipo de educación debido a diferencias geográficas, económicas y sociales. Esta es la realidad del país en el cual hoy vivimos y que esta enfermedad nos está mostrando con claridad. ¿Y alguna vez te has preguntado cómo habrá sido la realidad del país en el que vivió Jesús? Pues ese es el propósito de la clase de hoy, conocer el país de Jesús. Para ello, escuchemos lo que nos quiere decir la palabra de Dios. La lectura de hoy es tomada del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 14 al 15. Jesús, lleno de la fuerza del Espíritu, regresó a Galilea, y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todo el mundo hablaba bien de él. Llegó a Nazaret, donde había sido criado. Según su costumbre, entró a la sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Reflexionemos. ¿A qué región regresó Jesús? A la región de Galilea. ¿En qué ciudad fue criado? En la ciudad de Nazaret. ¿Cómo se llamó el país de Jesús que visitó y recorrió? Palestina bíblica, la Palestina del siglo I. Conozcamos entonces la Palestina bíblica, hoy país Israel. Está ubicado en el continente de Asia Menor. Sus regiones son al norte Galilea, centro Samaria y sur Judea. Recursos hídricos. Tenemos el mar de Galilea o lago de Genesaret, el río Jordán y el mar Mediterráneo. El mar Muerto, por su alto grado de salinidad, solo viven microorganismos. Su situación política estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Veamos ahora la situación sociocultural, los grupos sociales de la época. Tenemos a los fariseos, preparados en la ley, encarnaban los sentimientos de la clase humilde. Por eso, a aquellos que no cumplían, Jesús los llamaba hipócritas. Tenemos también a los saduceos, que era la aristocracia sacerdotal judía, gozaban de buena relación con los romanos. Tenemos a los esenios, especie de orden religiosa tipo monástica, monjes, que se preparaban estudiando la palabra. También tenemos a los celotes, movimientos no religiosos que buscaban con la fuerza defender al pueblo de las injusticias y abusos romanos. Ahora conozcamos las instituciones religiosas. Tenemos a la sinagoga, que suplía el templo y era lugar de instrucción para los judíos. El Sanedrín, que era la suprema autoridad religiosa y social para los judíos, velaban por el cumplimiento de la ley y aplicaban las sanciones. Ahora conozcamos la situación económica. Y si hablamos de economía en aquella época, no podemos dejar de mencionar al templo de Jerusalén, lugar de mucha importancia donde se centraba la actividad económica, no solo por los judíos que vivían en Palestina, sino por los peregrinos que viajaban constantemente para visitarlo y presentar sus sacrificios y ofrendas. Hoy también es visitado y se conoce como el Muro de los Lamentos, porque fue destruido y solo queda un muro de él. Conozcamos ahora los grupos sociales según su situación económica. Nos referimos a la clase alta, media o baja. La clase alta o ricos de la época de Jesús estaban conformadas por los propietarios de grandes tierras, quienes gracias a la esclavitud obtenían grandes ganancias. También estaban los prestamistas, que por los altos intereses se apoderaban de propiedades y se enriquecían. Y también podemos incluir a los dignatarios religiosos que recibían donativos y diezmos. La clase media estaba conformada por personas que ejercían un oficio. Jesús era carpintero. Él pertenecía a esta clase.
La clase baja o pobre estaba conformada por personas sin propiedad, esclavos, siervos, etc., que a pesar de no tener nada o muy poco, estaban obligados a pagar el tributo al César, la autoridad romana, y su diezmo o sacrificios a su iglesia. De esta manera hemos conocido un poquito del país en el que vivió Jesús, la Palestina bíblica, dominada por el Imperio Romano, pero que gozaba de cierta autonomía religiosa y social, donde los menos afortunados, como siempre, padecían los abusos romanos y a veces de sus propias autoridades religiosas. Compromiso. Nuestro país es maravilloso, pero también tiene muchos aspectos por mejorar, y debemos empezar siendo mejores ciudadanos que aman y valoran su país. ¿De qué manera puedo colaborar en mejorar mi país? Cumpliendo con las normas, estudiando con empeño, siendo honestos en todo momento, cuidando mi salud y la de los demás, cuidando el medio ambiente, entre otros. Ánimos. El Perú necesita de cada uno de nosotros. Por eso, aunque sea poquito lo que hagamos, hará la diferencia. Gracias por tu atención y hasta la próxima clase.